este lado tenemos los efectos adversos de los diuréticos. Tenemos los electrolitos, tenemos por acá los diuréticos tiacídicos y de asa y ahorradores de potasio. Entonces con el potasio, lo que vamos a ver con el uso de tiacídicos, vamos a ver una reducción de los niveles de potasio. Al igual que los diuréticos de asa van a disminuir los niveles de potasio. Y los ahorradores de potasio aumentan, ¿no? Lo contrario. Con el magnesio va a disminuir por el uso de tiacídicos, disminuye por el uso de diuréticos de asa y aumentan con los ahorradores de potasio. Esto porque potasio y magnesio son dos iones que son van unidos, ¿sí? Van unidos fisiológicamente, donde sube potasio, también sube magnesio. Y donde baja potasio, también baja magnesio, ¿sí? Entonces tenemos el sodio. El sodio, los diuréticos tiacídicos lo que hacen es disminuirlo, ¿no? Y al igual que los diuréticos de asa. Un efecto neutral con los ahorradores de potasio. Obviamente el sodio tiene que disminuir con el uso de diuréticos, ¿no? Tiacídicos y asa, porque actúan a ese nivel, ¿no? Inhibiendo la reabsorción de sodio y agua. Glucosa, vamos a ver que va a aumentar con el uso de diuréticos tiacídicos y con el uso de diuréticos de asa, ¿no? Glucosa. Con los ahorradores de potasio vamos a tener un efecto neutral. Entonces lo que hacen estos dos fármacos tiacídicos y asa es aumentar los niveles de glucemia. Solo está contraindicado el uso de diuréticos tiacídicos y asa en diabetes descompensadas. Diabetes descompensadas. Esas diabetes que tienen sintomatología clínica, ¿no? Alteración del estado de conciencia, niveles de glicemia elevados, ¿no? Todos esos entonces son descompensaciones diabéticas, ¿no? La cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar, ¿no? Diabetes mellitus descompensada. Tenemos los lípidos, que los lípidos van a subir con el uso de diuréticos tiacídicos y también suben con el uso de diuréticos de asa. Efecto neutral con los ahorradores de potasio, que prácticamente los ahorradores de potasio tienen de aquí en adelante neutral, ¿no? Solo aumentan los niveles de potasio y magnesio. El ácido úrico va a aumentar con el uso de diuréticos tiacídicos y con el uso de diuréticos de asa, ¿no? Entonces hay que tener precaución cuando se trata de un paciente que tiene enfermedad de gota, ¿no? Enfermedad de gota, por niveles aumentados de ácido úrico, ¿no? La enfermedad de gota. El calcio va a estar aumentado con el uso de diuréticos tiacídicos y van a estar disminuidos con el uso de fármacos asa, ¿sí? Es beneficioso para los pacientes con osteoporosis usar tiacídicos. Es perjudicial en pacientes con osteoporosis usar diuréticos de asa, ¿no? Lo contrario. Bien, entonces tenemos por este lado las interacciones farmacológicas con los diuréticos de asa. ¿Qué fármacos interaccionan con los diuréticos de asa? O sea, ¿qué fármacos producen cambios en ya sea en el mecanismo de acción o produciendo efectos adversos más graves, ¿ya? Los AINES lo que hacen es inhibir la síntesis de prostaglandina, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos, AINES, inhiben la síntesis de prostaglandina, ese es su mecanismo de acción. Pero las prostaglandinas son muy importantes para que se produzca una vasodilatación a nivel renal. Eso es lo que produce. Los diuréticos de asa producen eso, una vasodilatación a nivel renal, ¿ya? Entonces, los AINES disminuyen las prostaglandinas y entonces vamos a tener un efecto antagónico a nuestro diurético de asa. Que nuestros diuréticos de asa producen vasodilatación renal, ¿no? Eso es lo que producen. Entonces, por medio de la prostaglandina. Pero cuando usamos con AINES, entonces este efecto de vasodilatador renal va a quedar disminuido, ¿no? El salbutamol es un fármaco, ya un agonista beta-adrenérgico usado para casos de broncoconstricciones, como el asma, ¿no? Todo eso, EPOC. Entonces, el salbutamol lo que hace es un efecto adverso que tiene, parte de sus efectos terapéuticos, el salbutamol, es disminuir los niveles de
potasio, disminuye los niveles de potasio. Por tanto, cuando asociamos un diurético de asa con un salbutamol, vamos a tener niveles disminuidos de potasio, más profundos, ¿no? Más severos, ¿sí? Entonces esto puede desencadenarnos en algunos casos arritmias cardíacas. ¿Ya? Salbutamol entonces produce hipopotasemia y más un diurético de asa que produce disminución de potasio. Entonces vamos a tener doble efecto de producción de hipopotasemia. La digoxina también es un fármaco que aumenta el riesgo de intoxicación digitálica, ¿ya? Por inducir hipopotasemia. La digoxina produce hipopotasemia. Entonces, cuando asociamos a otro fármaco que produce hipopotasemia, como un diurético de asa o tiacídico, ¿no? Entonces vamos a producir un mayor efecto de que nuestro potasio esté mucho más bajo, menor a 3.5. Lo normal de potasio es 3.5 a 5 miliequivalente. Y vamos a producir, dependiendo de la reducción del potasio, podemos producir arritmias cardíacas. Ese es uno de los efectos más peligrosos de la hipopotasemia, es las arritmias cardíacas, ¿ya? Las arritmias cardíacas, la hipopotasemia. Tenemos los corticoides. Los corticoides disminuyen la eficacia antihipertensiva y se potencia la hipopotasemia. Los corticoides disminuyen la eficacia antihipertensiva porque estos corticoides también inhiben la síntesis de prostaglandinas. Que las prostaglandinas son importantes para producir vasodilatación renal, ¿no? Y es lo que hacen los diuréticos de asa, estimular la producción de prostaglandinas para que se produzca esta vasodilatación renal. Entonces los corticoides van a disminuir la eficacia antihipertensiva, ¿no? Y se potencia la hipopotasemia. Porque también los corticoides actúan a nivel de los receptores mineralocorticoides para la producción de aldosterona. Y la aldosterona lo que se encarga es de reabsorber agua y excretar potasio. Entonces, también los corticoides por ese lado también causan hipopotasemia, ¿sí? Y cuando combinamos corticoides con un diurético que va a disminuirnos el potasio, entonces hay otro riesgo de producir hipopotasemia, menor a 3.5. Contraindicaciones de los diuréticos de asa. Tenemos la hipersensibilidad al fármaco, depresión de volumen, que quiere decir esto, pérdida de volumen, pérdida de líquido, como la deshidratación grave, ¿no? El shock hipovolémico, ¿no? Presión arterial baja que nos da esas situaciones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado entonces en esas situaciones que tengamos. No administrar potasio en esos pacientes, no administrar diuréticos en esos pacientes, ¿no? Porque vamos a disminuir la volemia y lo vamos a producir la muerte del paciente, ¿no? Por pérdida de volumen. Hipopotasemia. La hipopotasemia también es una contraindicación para el uso de los ASA. Hiponatremia y embarazo también. Contraindicaciones de los diuréticos tiacídicos. Tenemos las alteraciones renales, hepáticas y graves. Hiponatremia, hipercalcemia, hiperuricemia, diabetes descompensada, como les dije hace unos instantes, ¿ya? Son las contraindicaciones de los diuréticos tiacídicos. Por este lado tenemos las contraindicaciones de los ahorradores de potasio, de los fármacos ahorradores de potasio. La espironolactona, tenemos las contraindicaciones es hiperpotasemia severa, insuficiencia renal aguda, embarazo y el Addison. El Addison es un hipoaldosteronismo. O sea, hay disminución de lo que es la aldosterona, de la actividad de la aldosterona. Tenemos la amilorida que también tiene las mismas contraindicaciones. ¿Sí? Bien, entonces con este tema hemos acabado prácticamente todo lo que es la farmacología antihipertensiva. Hemos visto los fármacos, mecanismos de acción, usos terapéuticos, interacciones, contraindicaciones, ¿no? Y algunos datos importantes, ¿no? Algunos datos importantes que hemos visto de cada fármaco, ¿no? Hemos visto todos los fármacos de primera línea, los antihipertensivos de primera línea, ¿no? Y
salvo el fármaco prazosina, que no es de primera línea, ¿no? Ese se usa en hipertensión refractaria. Entonces hemos visto todos los fármacos antihipertensivos, ¿sí? Ahora solamente nos falta ver la posología, o sea, cada qué tiempo administramos los fármacos que tenemos, los antihipertensivos. Y por último vamos a acabar con los esquemas. En qué pacientes con, por ejemplo, hipertensión asociada a diabetes, hipertensión asociada a una taquiarritmia, hipertensión asociada a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Esos casos, ¿qué antihipertensivos son de mejor elección? Porque lastimosamente un paciente con hipertensión nunca viene con una sola patología. Son pocos los casos, ¿no?, que vienen así. Entonces tenemos que saber cuáles las combinaciones mejores para esos casos, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido este tema, este avance de todo lo que es antihipertensivos. Ya los conocen a todos, prácticamente hemos hablado los aspectos más importantes de todos los fármacos. Claro que hay mucho para hablar de todos estos fármacos, ¿no? Pero tratamos de hacerlo lo más práctico posible y lo que sí van a usarlo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver entonces los mecanismos, lo que les dije, ¿no? Las combinaciones, ¿no? En el próximo capítulo y posología. Con eso finalizamos, ¿sí? Entonces es todo por hoy y que sea de mucha ayuda todo esto. Y no olviden hacer cualquier pregunta al grupo, que con gusto yo les voy a responder cualquier duda. ¿Ok? Hasta pronto.